El mundo de la filosofía. ¿Qué decía por un lado Parménides cuando comenzó la filosofía? Él estaba en el punto en donde decía que nada puede cambiar. Pero por el otro lado estaba Heráclito, que decía todo lo contrario, con la misma convicción que en la naturaleza totalmente y continuamente están sucediendo cambios. Y cada uno tiene una cuota de razón, porque ¿quién tenía razón? Al final debemos fiarnos de la razón de alguno de los dos, polarizarnos y ya. Tanto Parménides como Heráclito tenían razones en cuanto a que, por ejemplo, Parménides dice que nada puede cambiar, que las sensaciones por lo tanto no son de fiar, que todo, y por el otro lado Heráclito más bien dice que todo cambia, que las sensaciones son de fiar, o sea, es por un lado que va uno y por el otro va el otro. Estaba en súper desacuerdo, pero sin embargo, tú te pones a buscarles, tienen puntos de convergencia, porque por ejemplo, también recuerdo a Empedocles que pensaba que la naturaleza tiene en total como puntos básicos, raíces o elementales, como él los llamaba, la tierra, aire, fuego y agua. Y él decía que todos los cambios de la naturaleza se debían a que estos cuatro elementos se mezclan y se vuelven a separar, se mezclan y se vuelven a separar. Entonces, como todo está compuesto de aire, de fuego, de agua, de todo esto, pero en distintas proporciones de mezcla, ¿qué pasa? Que estos elementos están en continuo cambio. Ahí hay una participación, pero hay un momento en el que no cambia. Entonces, por un lado, Heráclito tenía razón, y por el otro lado, Parmenides también, porque hay un momento en el que no cambia, pero hay un momento en donde sí cambian. Entonces, mira qué interesante. No decía no cambia, no es que no cambia, ¿no? Sino que simplemente estos cuatro elementos se mezclaban de manera diferente, se separaban, se volvían a mezclar para crear algo nuevo y distinto. En un momento una planta, en un momento un ser humano, en un momento un animal. Entonces, es como un pintor artístico, ¿ves? O sea, eh, hay de todo. En las creaciones hay de todo. Fíjate que Empedocles decía que después esa mezcla vuelve a disolverse. Como todo lo que, por ejemplo, nace una flor pero después desaparece. Pero no es que desaparece, sino que simplemente se transforma. Que se transforma porque cambian con la fuerza de la naturaleza, esos elementales vuelven a donde estaban y después se entremezclan de otra manera para crear algo distinto. Estaba Anaxágoras, era el primer filósofo de Atenas. Él había dicho que el sol no era ningún dios, sino simplemente una masa ardiente de fuego. Lo acusaron de ateo. A Anaxágoras le gustaba mucho la astronomía. Decía que los planetas estaban construidos igual que la Tierra, de los mismos elementales. Explicó los eclipses del sol. Interesante. A mí me encanta también Anaxágoras porque él se imaginaba una especie de fuerza que ponía orden en la naturaleza, que al poner ese orden creaba animales, creaba los humanos, creaba las flores, creaba los árboles. Y a esta fuerza, Anaxágoras lo llamaba el espíritu, el entendimiento a esa fuerza. Demócrito era otro filósofo que hablaba de las pequeñas cosas invisibles, que hoy día es lo que llamamos átomos. Él, de hecho, creo que fue el que los comenzó a llamar átomos, Demócrito. Átomo significa indivisibles. Indivisible, ya no se puede dividir más. Decía que ya eso pequeñito ya no se podía dividir en más. Explicaba también bien chévere cuando un cuerpo, por ejemplo, de un animal o una planta se desintegra, los átomos que hacen, él explicaba por aquella época que se dispersaban, pero se vuelven a utilizar en otro cuerpo. Y él estaba clarito en que los átomos se mueven en el espacio. Interesante, ¿verdad? Para esa época. Podían saber que existían estas pequeñas partículas que eran lo más indivisible y que además estos se podían acoplar para configurar cosas nuevas en nuestro entorno, en seres vivos, en la materia física. Él explicaba cómo los átomos pueden hacerse, deshacerse, como las piezas de Lego que tú las puedes reutilizar ahora para otra parte y armas otra figura. Explica cómo esas piezas son eternas, lo que cambia es la configuración de lo que va formando cosas nuevas, de acuerdo a cómo se utilizan estas pequeñas partículas, uniéndose. Después vinieron los tres filósofos más archiconocidos, Sócrates, Platón y Aristóteles. A los de antes de esto se le decían presocráticos, a todos los que eran antes de Sócrates.
Y en la época de Sócrates todo se desarrolló en Atenas, como el centro cultural de ese mundo griego. La filosofía comienza a tomar como otro rumbo. Eran los filósofos los que investigaban la naturaleza. Eso ocupó un papel importante para la ciencia. Entonces, allí en Atenas habían lo que llamaban los sofistas. Esos sofistas vivían para enseñar a los ciudadanos, tenían esa función importante dentro de esa cultura. Estos eran agnósticos, pasaron mucho por el mundo. Pero bueno, después viene Sócrates, que es uno de los personajes más enigmáticos de toda la historia de la filosofía. No escribió nada. Quien echó el cuento de esto fue Platón. De hecho, no se sabe de los libros de Platón qué es de Platón y qué es del maestro Sócrates. Gritaba muchísimo. Enigmático, ambiguo. Tenía una corriente filosófica, mañana otra. Fue condenado a muerte por su misma actividades filosóficas. Así en Atenas comenzó a moverse toda esa cantidad, en ese pequeño recinto, todas esas palabras que marcó mucho la civilización europea y bueno, también la de nosotros, todo lo que es política, democracia, economía, historia, biología, física, matemática, lógica, la misma teología, todos los sistemas de esta plaza, Atenas. Sócrates fue tan atrevido que decía que un esclavo tenía, que opinaba al igual que uno, que un noble, se decía en aquella época. Conversaba con cualquier ciudadano o con todos. Entonces fue irreverente. Pero Platón, que fue como uno de sus hijos, no su hijo literalmente, ¿no? Pero su alumno, siguió muy de cerca. De hecho, el que más llevaba registros de Sócrates era Platón, porque Sócrates no escribía nada. Decían que enseñaba toda su filosofía en una plaza, en una arboleda, algo así, donde enseñaba. Bueno, pero en líneas generales, Platón decía que, o pensaba que había una realidad detrás del mundo de los sentidos. Veía un poquito más allá de sus narices. Veía que había algo más detrás de todos los fenómenos de la naturaleza. ¿Ok? Y de hecho él describe en sus grandes escritos las ideas de Platón. Ahí está todo ese contenido. Se hablaba de lo eterno, hablaba de lo inmutable, que no era la materia primaria esa que vemos con nuestros ojitos. Hablaba de algo eterno, inmutable, abstracto, espiritual. Yo traje está ajustadito todo moldeado a nosotros. Platón estaba en sus ideologías, hablaba de que el ser humano tenía como ambos compendios, un cuerpo que fluye, tenía el humano para él, pero que también estaba indisolublemente ligado al mundo de los sentidos. Había algo más allá de esto, algo inmortal, algo que no es material, y comienza a utilizar ese término de el alma. Y él dice inclusive que las ideas son eternas e inmutables. ¿Qué pensaba él? Que el alma ya existía antes de meterse en el cuerpo. Platón, que después está bien y despierta en un cuerpo humano. Y sucede lo maravilloso. Entonces esta como que cuando ya suelta el cuerpo vuelve de retorno a casa. Y él es el creador de la historia de la caverna, que es bien interesante. La parábola de la caverna de Platón, bellísima, vale la pena ver esa historia. Después de Platón, cuando ya está viejito con más de 61 años, llega Aristóteles a aprender de él. Aristóteles era griego, pero no era de Atenas, era de Macedonia. Hijo de un médico, un científico. Entonces, bueno, era distinto a Platón, Aristóteles, a pesar de que aprendió mucho de su maestro Platón, porque Platón era más de las ideas. En cambio, Aristóteles iba más hacia lo material como científico. Es más de la cabeza, más dentro de la caverna, Aristóteles más fuera de la caverna. Entonces, como Aristóteles se dejaba guiar más por sus sentidos, siguió estudiando la naturaleza, escribió más de 170 títulos. Y bueno, él es el creador de esa filosofía eterna de la gallina y el huevo. ¿Quién fue primero, el huevo
la gallina? La gallina o el huevo. El huevo tiene todo inerte de convertirse en gallina, pero la gallina también genera un huevo. Había esa posibilidad continua. Dentro de la forma de la materia que Aristóteles él le daba más euforia a esos temas. Y otro detalle que recuerdo es que Aristóteles diferenciaba más la mujer del hombre, como que ella no podía llegar por su naturaleza limitada, según él, y según su cultura y las creencias de ese momento, cosa que Platón no tenía. Él sí veía más igualdad entre las mujeres y el hombre. En este caso Aristóteles no. Y después viene el helenismo, que es toda esa época de la cultura predominantemente griega. Dominó Macedonia, Siria, Egipto. Y se va mezclando todo lo que es religión, filosofía y ciencia en Europa. Después de esto aparecieron los cínicos, los estoicos, los epicureos, los neoplatónicos. Con un poquito aquí, un poquito de allá. Los cínicos tomaron mucho de la modestia del maestro, pero en extremo, que la verdadera felicidad dependía nada, no dependía la felicidad para nada de lo material, ni el lujo, ni el poder, ni nada. Entonces vivían en extrema de lo fortuito, así. Así como que a ellos nada les quitaba la felicidad, por eso se le dicen cínico a los cínicos de esa palabra, de estos filósofos. Los cínicos enseñaban que la verdadera felicidad pues no depende de cosas externas como el lujo ni nada, ni el poder. También estaban los estoicos. El estoico hablaba del humano como un microcosmo, que era igual al macrocosmo. Esta es su naturaleza misma. Por eso a los estoicos se le dice cosmopolitas. También están los epicureos, les interesaba ser feliz. Para ellos la felicidad era lo primero. No les interesa para nada la política. Accionan con tranquilidad ante todo, muy indiferentes.